Entonces, bueno, la función logarítmica, ¿qué característica tiene la función logarítmica? O pongámosle características. La primera característica, la función logarítmica tiene una característica, es la función que inversa de la exponencial, por lo tanto es biyectiva, porque tiene inversa. Segundo, su criterio o fórmula es de f de x es igual al logaritmo de a de x. Este a se llama ¿qué? Base. Esta x se llama argumento. Y el log significa logaritmo. El logaritmo, existe otra logarítmica que hay que manejar. Son dos, o sea, se divide a veces en dos. Hay ocasiones que no te pone una base. Entonces te pone un ejemplo con base. Logaritmo de 5 de x. Eso se llama base. Profesor, ¿qué pasa si a mí me pone una logarítmica como esta? Logaritmo de x. No aparece base. Cuando no hay base, se sabe que es 10. Esa base es base 10. Entonces, cuando no aparece ningún numerito abajito del logaritmo, se sobreentiende que ahí hay un 10. No es ninguno, ni es un 2, es un 10. Siempre, cuando no aparece, ese es el logaritmo de base 10. No se pone. Son los símbolos en matemática que hay veces no se pone. ¿Cuáles son esos símbolos en matemática que hay veces no se pone? Como las raíces. O sea, si yo tengo raíz cuadrada de 4, aquí ya sabemos que es un 2, no es necesario ponerlo. En el logaritmo es lo mismo, si no aparece nada abajo, se sabe que es 10. También hay otra, que esa lo meten mucho en el examen, les encanta. F de x igual al logaritmo natural de x. Primera cosa rara, ¿qué es ln? Ln es logaritmo natural. Y la base es Euler. Es una E. Es como pi. Es un número irracional. Euler es lo mismo decir 2.718182 y un montón de decimales más. Euler es como pi. Es un número estándar. Es un número irracional. Euler sale mucho en noveno. En noveno se veía como números irracionales, igual que las raíces, que ya es un número específico. Euler es 2.718182 y etcétera, un montón de decimales más. Entonces la base del logaritmo natural es Euler. Cuando aparece log y no tiene base, la base es 10. Ese es el criterio de las tres posibles logaritmos que existen. Logaritmo que me pone un número abajo, que se llama base. Un logaritmo que no pone número abajo, que se llama, que sabemos que es base 10. Y un logaritmo que se llama ln, que el verdadero nombre es logaritmo natural. Ok, entonces, la logarítmica es biyectiva, porque tiene inversa. ¿Cuál es la función inversa? La exponencial. Su criterio o fórmula es log, que significa logaritmo, a significa base, y el x en ese se llama argumento. Entonces aquí base 10, si no aparece nada, este siempre se va a llamar argumento. Este también se llama argumento. Característica básica de la función logarítmica. Ahora sí, punto 3. El dominio de la función logarítmica es R+. O de 0 a más infinito. Significa que el valor de x nunca puede ser ni negativo ni 0. La logarítmica tiene dominio R+. Profesor, ¿se me parece a 1? Claro, se me parece al ámbito de la función exponencial. O sea, el ámbito. ¿Por qué? Porque son inversas. El dominio de la logarítmica es el ámbito de la exponencial.
el ámbito de la exponencial es el dominio de la logarítmica. Entonces, vean, el 4 es el ámbito de la logarítmica. Es R. ¿Cuál es el ámbito de la logarítmica? Cualquier número real. Siempre me va a dar un número real. 5. Repito, esto es teoría. Esto sí es solo memorizar. 5. Si A, o sea, si la base es mayor que 1 o A pertenece desde 1 a más infinito, se dice que la función es creciente. Y mira cómo son las funciones crecientes en la logarítmica. Pongo los ejes, eje X, eje Y, y la logarítmica tiene esta característica. Va de izquierda a derecha subiendo así. No es como la exponencial. Cuando era creciente, la exponencial es de izquierda a derecha subiendo. Como tipo una cuesta. Aquí no. Aquí va de abajo hacia arriba creciendo. Característica esta. Corta al eje X. La exponencial cortaba al eje Y. La logarítmica corta al eje X. ¿En qué punto? 1,0. La exponencial cortaba en 0,1 porque era el corte Y. Esta corta al eje X. Y si vemos, es asíntota al eje Y negativo. Significa que no lo corta. La exponencial era asíntota al eje X positivo. Si yo hiciera una gráfica con la exponencial aquí a la par, yo pasaría una rayita entre ellas. O sea, aquí esta raya que yo paso aquí es la identidad. Dice, si yo pego este con este, van a formar, o sea, van a ser idénticas. O sea, a la hora de pegar, quedan totalmente, digamos, este punto se pegaría con este punto se pegaría con este. Eso significa asintótica. Así se sabe si una función es inversa a la otra. Pero lo único que tenés que aprenderte es que la función logarítmica, cuando la base es mayor que 1, es creciente. Ejemplo, profe. F de x es igual al logaritmo de 7 de x. Vea que la base es 7. Entonces la función es creciente, es esta roja. Profesor, ¿y qué pasa si tengo una base menor que, digamos, si A es mayor que 0 pero menor que 1, o sea, 0 punto algo, o A pertenece de 0 a 1, se dice que la función es decreciente. ¿Cuál es la función decreciente? Ahí lo mismo, hacemos una gráfica. Eje X, eje Y. Esto, repito, es pura teoría, de arriba hacia abajo, abajo, bajando. Igual, corta al eje X en 1,0. Y aquí significa asíntota al eje Y positivo. Recordad que asíntota significa que no lo corta al eje Y positivo. Ejemplo, f de x es igual al logaritmo de 1/4 de x. Ojo, 1/4 es 0.25. Por lo tanto, la función es decreciente. Entonces, ¿qué es lo que sale en el examen? Le van a decir, ¿cuál es el dominio de la función logarítmica? R más, o de 0 a más infinito. La función logarítmica es una función que biyectiva, significa que tiene inversa. ¿Cuál sería la inversa? La exponencial. Dice que el ámbito es R, o sea, todos los números reales es el ámbito. ¿Cuándo la función es creciente? Cuando A es mayor que 1. O sea, aquí A es mayor que 1, entonces este que está en rojo, la función es creciente. Si A es menor que 1, pero mayor que 0, la función es decreciente.
Característica, corta el eje X en 1,0. No corta el eje Y. Significa que es asíntota. La función logarítmica de log de A de X nunca va a cortar el eje Y. Nunca. Pero sí corta el eje X en un solo punto. Estos son conceptos de teoría que hay que aprender. ¿Cuál sería el dominio de la función exponencial? También tengo que manejarlo. El profe, el dominio es R de la exponencial. El dominio de la logarítmica, R más. ¿Cuál es el ámbito de la logarítmica? R. ¿Cuál es el ámbito de la exponencial? R más. Aquí es memorizar esos aspectos para desarrollar lo que es bachillerato.